Sí, buenas noches. Buenas noches. Permítame un momento, estoy teniendo problemas con mi cámara. Estoy tratando de solucionar los problemas de la cámara, pero me está costando. Podemos comenzar si gustan así, por lo mientras. Bueno, vamos a comenzar por lo mientras, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la personalidad, cómo es que se entendía en el derecho romano, y vamos a tomar un poco acerca de cómo es que hoy en día se origina, cómo es que hoy se ve, cómo lo regula nuestra normatividad. Bien, mira. La expresión de la palabra persona proviene del latín personae. Esto significa máscara de actores. Anteriormente en el derecho romano, no todos los hombres eran sujetos del derecho, puesto que tenían que ser ciudadanos romanos, autónomos y pater familias o sui juris, es decir, un residente autosuficiente cuyo control estaba en el patrimonio y todas las personas que habitaban en su casa. Esto significa que era una persona solvente para manejar sus propios asuntos. Sui juris puede ser también definido como aquel ciudadano romano jurídicamente independiente. Así se va formando la persona como tal. Ahora bien, ya establecida esta condición jurídica, la condición jurídica de la persona de todos los seres humanos en la antigüedad romana no era universal, pues si bien recuerdan, en aquellos tiempos existía la esclavitud y esta era una institución social y comúnmente aceptada. Así que algunos individuos que no poseían derechos conforme a la ley podrían incluso tener la posibilidad de adquirir a otros que no gozaban del estatus de persona, sino que eran consideradas como cosas, ¿verdad? Bien, esta ideología era legitimada por algunos filósofos griegos, como el caso de Aristóteles, que bien consideraba completamente natural y normal la esclavitud, se veía como un producto de la diferencia entre los hombres. Por tanto, ya considerando estas ideas, los sujetos tenían derechos a la personalidad, pero únicamente los sujetos libres, ¿sí? Que eran ciudadanos romanos. Ahora bien, la cualidad jurídica que el derecho civil reconocía a los habitantes de Roma era precisamente esta, la personalidad. Tomando un poco acerca del tema de la esclavitud, vamos a mencionar que hoy en día, pues la esclavitud mantiene el estatus de prohibida en nuestro país. Esto, si gustan ustedes también checarlo, en términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice, menciona que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos y que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. También se encuentra previsto esto
en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 6, que nos establece la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Como ustedes bien sabrán, entendemos la esclavitud de un modo. Vamos a desarrollar un poco más este tema. ¿Sí? ¿Alguien podría darme una definición de esclavitud? Por favor, quien sea. Más que nada para ver cómo lo estamos entendiendo. ¿Qué, Regina? Buenas noches, profesor. Son personas obligadas a trabajos forzados. Ok, personas obligadas a trabajos forzados. ¿Quién más? Gracias, Regina. Yo digo, profe, que es una persona que es propiedad de otra, como, bueno, se sienten así, propiedad de otra. Ok. Se encuentran sujetos a otro, ¿ah? Ándele, hace eso. Ok. Bueno, si buscamos una definición técnica de esclavitud, nos vamos a encontrar con que la esclavitud es aquella condición por la que una persona está sometida a otra, como lo acaban de mencionar. Esto lo hace perder su libertad, ¿vale? Por tanto, pues existe esta condición de esclavista a esclavo y el esclavo es posesión del esclavista, ¿verdad? Por tanto, al ser o estar sujeto en este aspecto, pues se podía disponer de él a su libre albedrío. Ahora bien, desarrollemos un poco más la palabra esclavitud. ¿Alguien me puede decir si hoy en día aún existe la esclavitud? Incluso en nuestro país. Hablemos de nuestro país. Vamos, anímense. Sí, con la trata de blancas, ¿puede ser? ¿Sería un ejemplo? Es correcto. Si vemos, podemos hacer una subsunción de lo que ocurre en lo que es la definición técnica de esta esclavitud para posteriormente pasarla a otros supuestos, ¿verdad? Bien acaba de mencionar la compañera que en la trata de personas, incluso esto lo podemos ver en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 6, ¿sí? Maneja en su primer inciso que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. También nos marca otros supuestos en los cuales podemos hacer esta distinción, porque, bueno, nuestra Constitución nos dice que Oiga, está prohibida profe, las... Sí, adelante. perdón, es que no tengo manita en mi celular. No, no También sé. el trabajo infantil podría ser, ¿no? Sí, el trabajo forzoso de los infantes también es otro supuesto, en el que, pues, obviamente, en su trato de ellos, al ser menores de edad, pues sí requieren estas consideraciones especiales, ¿verdad? Digamos que estableciendo lo que es la esclavitud, es cierto, también recae en este concepto y también puede verse como aquel fenómeno, ¿verdad? En el cual una persona se encuentra subordinada a otra. ¿Es cierto esto que comentas? Por eso mencionaba yo que en la convención, ¿sí? Prevé estos supuestos. Incluso en su inciso 2 nos menciona que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad que venga acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por un juez o tribunal competente. Por tanto, el trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. Si analizamos
este párrafo que acabamos de leer, este inciso 2, numeral, podemos ver que también incluso se prevé el trabajo forzoso u obligatorio, pero también nos permite ver que si existen países en donde estos delitos tienen señalada una pena que además de privativa viene acompañada de trabajos forzosos, pues menciona que simplemente tiene una limitante, ¿sí? La limitante es que no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual de la persona que se encuentra en reclusión. Ahora bien, también nos menciona que no constituye trabajo forzoso u obligatorio, y nos menciona que para efectos de este artículo, y el inciso A nos habla de los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Nos menciona que tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que efectúen este tipo de actividad pues no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. Vemos que también incluye el supuesto del servicio militar y nos menciona que en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquel. ¿Ok? Ahora bien, en su inciso C nos menciona que el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad. Y por último, el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. ¿De qué? De sal. Pues más de lo normal, pero salado no. ¿Vamos bien? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Sí queda un Sí, poco profe. claro más? ¿Queda más claro esto? Ok. Sí, ¿Alguna profe. duda hasta el momento? No. Bueno. Hablamos un poco acerca de esto, de lo que era la calidad de la esclavitud. Posteriormente, vamos a tocar lo referente a la adquisición y pérdida de la personalidad. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la personalidad o cómo es que se adquiere, cómo se pierde? Pero legalmente. Claro. No llegamos a... No, ¿cómo estás? Pero yo Alguien tengo que que guste salir. participar. Ya está aquí la forma del fondo, ya tengo que salir. ¿Sí, no? ¿No, verdad? Profe, que paguen sus micrófonos porque se oye mucho ruido. Ok. ¿Podrían apagar, por favor, sus micrófonos? A ver. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo apenas voy entrando. Isabel Vera, servidora. Sí. Oiga, cuando hablamos de personalidad, se refiere, por ejemplo, a esta cuestión de la nacionalidad que tenemos, nuestro género, lo que es la edad y estas características. Lo que acabas de mencionar forma parte de esto, ¿sí? Ok. Lo que quiero saber es cómo ustedes perciben esto de la personalidad y cómo es que se adquiere o cómo es que se pierde. La personalidad se pierde a través de la muerte, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿cómo se adquiriría? A través del adquiriría- nacimiento. A partir de través los de- 18 años se adquiere la personalidad jurídica para el ejercicio del derecho, porque hay de goce y de
y de ejercicio, y la personalidad jurídica para ejercicio se adquiere hasta los 18 años. Bueno, vamos a dejar un poco más en claro esto. Qué bueno, gracias por su participación. Vamos a hablar acerca de esto. Bien. Veremos que la capacidad jurídica de los individuos o personas físicas se obtiene por nacimiento. Claro. Y asimismo se pierde por la muerte. Ok, entonces desde el nacimiento, el ser humano se ve sujeto a derechos y se encuentra protegido por la ley. Ok, desde su nacimiento, para cualquier consecuencia legal. Claro está, siempre y cuando sea mostrado vivo en el registro civil. E incluso aún cuando el menor hubiese... A ver, por favor, sus micrófonos para que podamos escuchar a los demás. Yo tengo prendido el micrófono. Ok. Habíamos quedado que se encuentra sujeto a de derechos y también protegido por la ley. Esto en cuanto a cualquier consecuencia legal. Mencionábamos que siempre y cuando se ha mostrado vivo en el registro civil, pero aún cuando el menor hubiese muerto y esto después de haber sido registrado vivo, pues aún así tendrá los efectos jurídicos que le correspondan simplemente por ser sujeta ya de derechos. Esto tiene apoyo, si gustan igual buscarlo, nuestro Código Civil Federal, en su artículo 22, nos dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para todos los efectos declarados en el presente código. Lo anterior tiene consonancia con lo mencionado en el Código Civil Federal, nuevamente, pero esta vez en su artículo 2, que nos menciona que la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. Por tanto, en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles. ¿Ok? Ahora bien, para desarrollar un poco más la idea, la personalidad tiene requisitos y para esto se considera en primer lugar en que el infante nazca, como ya lo vimos. Es decir, en aquellos tiempos, para la época romana, el nacimiento significó la única y total separación del embrión, esto de la matriz materna, una vez que se le cortaba el cordón umbilical. Por tanto, también era considerado que mientras no fuera separado de su madre, el feto era perteneciente a su madre. ¿Sí? Esto era así para la civilización romana. Por ello, el llamado nasciturus, que es un término jurídico en latín, el cual significa ser que no se ha separado del seno de su madre y que era designado al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. ¿Vale? Todo lo anteriormente hablado encuentra su fundamento y apoyo. Si podemos observar, alguien gusta abrir su Convención Americana. A ver, escucho a alguien. ¿Alguien gusta participar o podrían apagar por favor sus micrófonos? Jocelyn Huanca, por favor. Jocelyn Huanca. ¿Apague su micrófono? Ajá. Ay, no. Espérese. Por favor. No. Sí, un ratito, por favor. No, espérese, tengo que apagar esto. Ay, ya me perdí. Un ratito. Bien. Lo anteriormente mencionado encuentra su fundamento y apoyo de igual forma en la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que si vamos a su capítulo 2, nos habla de los derechos civiles y políticos, y nos menciona que reconoce en su artículo 3 el derecho al reconocimiento de la personalidad. Por tanto, lo que dice es, toda persona
tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Sí? Hace rato habían mencionado que la capacidad jurídica se adquiría a la mayoría de edad. Bueno, el Código Civil Federal, como ya lo mencionamos en su artículo 22, menciona que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento. ¿Ok? Ahora, existen diversas opiniones de lo que era la época romana. En este caso vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, mencionaremos a Paulo, el cual era reconocido por escribir 319 publicaciones jurisprudenciales y dar sentido crítico a otros juristas. Él mencionó que los que nacieron muertos parece que no nacieron, ni fueron procreados, porque nunca se pudieron llamar hijos. Es falso que parió aquella a quien se le extrajo el hijo muerto. Sí, entendemos más o menos lo que intenta decirnos lo que intentó decirnos este jurista. Sí, profesor. Bien. También tenemos a Ulpiano. Ulpiano era reconocido por la equidad en cuestión de justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde. Él mencionó que también se cree que tiene el hijo la mujer, que al tiempo de su muerte puede salir a la luz abriendo el vientre, en referencia al nacimiento, ¿verdad? Posteriormente vamos a mencionar a Palpiano. Palpiano realizó una obra destacada, la cual fue llamada Cuestionas. En ella mencionó que en cuanto a lo que está en el vientre de las siervas, no se admite ninguna distinción de tiempo y de razón. No se dice que ya es hombre. ¿Ok? Ahora, ¿vamos bien hasta acá? ¿Existe alguna duda? Podemos regresarnos si gustan. ¿O podemos continuar? Yo creo que continuamos, vamos bien. Ok. Ahora bien, otro requisito que realmente es muy importante mencionar es que debe tener una forma humana. Es decir, en la antigua Roma era tema de discusión la posibilidad de que se dieran las condiciones físicas para continuar la vida fuera del útero. Pues lo normal era que naciera dentro del mismo y no debía originarse como un monstruo. Ahora bien, en cuanto a esto que acabamos de mencionar, lo último, Paulo, en su sentencia 4.9.4.3 nos señala que monstruo es aquel que ha sido procreado en contra de la forma del género humano. También en su sentencia 13.15.14 dice que no son tenidos por hijos los que nacen sin la forma humana habitual, como cuando una mujer da a luz algo monstruoso o anormal. Por eso cuando nacían deformes los mataban. Es correcto. Muchas veces ves que eran escondidos, ¿no? Para evitar Que los asesinaran. el asesinato, ¿sí? Por lo mismo de que ellos reconocían de esta manera, ¿verdad? Al monstruo. Es correcto. Sí. Ahora bien, también en base a esto tenemos a Séneca, a Cicerón y a Macrobio. Ellos definían al monstruo como aquel ser enormemente deforme. Como hemos visto, personas que tienen alguna deformidad, ¿verdad? Y para Plinio lo define como aquella historia natural. Capitán, ¿sí? pero esto fue esta mañana. Es decir, aquel ser. Vamos de un hogar a otro. Sí. ¿Quién tiene su micrófono? Hugo, no. Bueno. Entonces Plinio lo define como aquella historia natural y dice que es aquel ser que tiene deformaciones que lo distancian del patrón humano. Él lo ve desde una perspectiva un poco más filosófica, ¿no? Más aceptable.
Otra cuestión importante que se debía tomar en cuenta es que el parto sea perfecto. Esto era como otra clasificación de los requisitos de la personalidad, ya que para los romanos era necesario que el mismo se diera entre el 7º y 10º desde la concepción. Se menciona que en la ley de las 12 tablas, los romanos afirmaban que si un hijo legítimo nacía en el 10º mes después de la disolución del matrimonio, este era reputado como legítimo. ¿Ok? Vamos bien, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, profe. Ahora, pasemos a los atributos de la personalidad. ¿Alguien podría hablarme acerca de ello? Ya hablamos de la adquisición, ¿verdad? Cómo se adquiere y cómo se pierde. También Pues, tocamos normatividad. ¿Sí? Yo, A ver, los adelante. atributos de la personalidad son aquellos que se nos dan por nacimiento, que es la nacionalidad. ¿Sí? Es Nombre, domicilio. exacto. Ay, sí, no, exacto. La personalidad jurídica cuando llegamos a los 18 años, que tenemos derecho al voto. Se me fue la idea, pues, pero bueno, Bueno, eso es lo antes, que tengo yo como concepto de lo que te dice, de los atributos de la personalidad. ok. Bueno, Gracias. vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que menciona el Código Civil Federal. No sé si ustedes tengan su propio Código Civil Federal. Bueno, si alguno lo tiene, puede revisarlo, puede ir hojeándolo. Nuevamente, mencionábamos que el artículo 22 nos menciona que la capacidad jurídica de aquellas personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Si nos damos cuenta, menciona la capacidad jurídica. ¿Sí? Es decir, no necesitamos obtener la mayoría de edad para poder tener ciertos atributos de la personalidad reconocidos. como derechos. Es correcto. Por eso vamos a hablar acerca de los elementos. ¿Te metes a esta plática, pa? O préstame. Tienes que poner tu nombre. Vamos a hablar de aquellos elementos Al entrar, constitutivos tienes que poner tu de nombre. la personalidad jurídica. ¿Ok? Para ampliar un poco más el contexto. Vamos a tener en primer lugar al nombre. El nombre en nuestra legislación, ¿sí? Existe en fragmentos inmersos, es decir, en aquel reglamento del registro civil de las personas y de manera concreta en materias de acta de nacimiento y de rectificación de actas. Si nosotros abrimos nuestro Código Civil, vamos a encontrar lo referente a las actas, a la rectificación de actas y a los supuestos establecidos que nos permitirán hacer este tipo de rectificaciones. Bien. Estas disposiciones son referentes a que los hijos lleven el nombre de pila que les proporcione, siendo esto de manera libre, ¿sale? A la libre voluntad de los padres. De esta manera, en apoyo, en el nombre de pila, también lleva el apellido de los padres. ¿Ok? Vemos de manera excepcional que también el registro civil tiene el poder de ponerle el nombre y apellido que ellos consideren cuando se trate de padres desconocidos. ¿Ok? ¿Quieres una tostada? ¿O esperas el alambre para que te dé el hambre? Que apague su micrófono, María Guadalupe. Sí, permítanme. No, yo ya pedí un alambre. María Guadalupe. Yo ahorita los apago, no te preocupes. Sí, gracias. Ya están todos apagados. Hasta el tuyo, José Antonio. Vuelve a prender nada más.
Profe, qué milagro que nos visita. Ya estoy aquí de vuelta. Es que tenía yo un evento hace ratito y por eso es que apenas vengo llegando. Pero bueno, ya los dejo en las manos del licenciado José Antonio, perdón. Bueno, entonces vamos a ver que en este supuesto, en el que el registro civil tiene el poder de poner el nombre y el apellido, cuando ellos consideran, ¿no? En el caso de padres desconocidos, el Código Civil Federal, en su artículo 58, nos menciona que el acta de nacimiento se levantará con asistencia de 2 testigos. Deberá contener el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan. Asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto, la impresión digital del presentado, y vemos en su última parte lo que les mencionaba yo. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el juez del registro civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta. Vemos que nuestra legislación mantiene aún estos supuestos en los cuales se desconoce, ¿verdad? Los padres del menor. Ahora bien, en cuestión de cambios de nombre de pila, como hemos visto, ahora pareciera que todas las personas quieren cambiar de nombre. ¿Alguien podría mencionarme algo en cuanto a este supuesto? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo han visto que se ha desarrollado en el paso del tiempo? Alguien que guste participar. Referente de favor al cambio de nombre de pila. Creo que es algo complicado. Y, bueno, yo he notado muchos errores en esta cuestión en los registros, porque, por ejemplo, les ponen en la acta de nacimiento, les ponen un nombre, y hay otros documentos que a lo mejor no son propiamente legales o no tienen algún valor legal, Sí. como son obtener los sacramentos cristianos, bautismo, confirmación, donde he notado que llevan 2 nombres o llevan un nombre diferente al de su acta. Entonces, mucha gente, sobre todo gente ya adulta, no sé, no sé bien el año, pero yo lo he notado en gente de los 50 para acá, ¿no? Y un ejemplo es, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá es registrada como Araceli García. En sus documentos, Araceli García, pero ella se agrega un segundo apellido. Y así salió en el Seguro Social, así salió en el INE, así salió en varios documentos legales durante mucho tiempo. Ahora con esta cuestión, a partir del CUR para acá, entonces hay que hacer una serie de correcciones, ¿no? Y el trámite, por lo menos desde mi punto de vista, es bastante complicado. Ok, esa es una experiencia, ¿verdad? Así es. Sí, de manera desafortunada, muchas veces llevamos un nombre oral que se nos coloca en el acta de nacimiento, pero nuestra vida diaria, por lo general, pues nos vemos sometidos a lo mejor a sobrenombres o formas de conocimiento en los cuales no se nos llama por nuestro nombre como es, ¿verdad? Se nos menciona a lo mejor como un diminutivo o con algún otro fragmento que ellos pudieran reconocernos. Ahora bien, acá la situación es de que si nosotros crecemos y nos desarrollamos en la vida social, escolar y demás cuestiones sociales, con ese nombre y se nos reconoce con ese nombre, es cuando surge, ¿verdad? De estos supuestos en los cuales dice uno, bueno, a mí no me conocen por mi nombre completo ni por el nombre que llevo de pila, sino me conocen por otro. Entonces vemos la necesidad de reacomodarlo a esta realidad social, ¿verdad? Digamos que son los supuestos en los que la misma Corte ha determinado que es posible examinar y en su momento llegar a
a la determinación de modificar el nombre, ¿verdad? No podemos simplemente llegar y cambiarnos el nombre, porque sería un desastre todo. Tenemos que cumplir con ciertos supuestos que generen esta realidad social y que nos permitan establecerlo en nuestra realidad jurídica, ¿verdad? Bueno, yo tengo un conocido que no Sí. le gustaba su nombre. Ignoro qué nombre era el que tenía, pero él quería llamarse Wester Ajá. y pues se cambió el nombre a Wester y yo me imagino que su nombre lo hacía sentir incómodo y por eso él quiso cambiarse de nombre. Y no le costó mucho trabajo porque pues esa fue la razón que él tuvo, de que a él no le gustaba, no se sentía conforme con llamarse con el nombre que tenía. Eso sí, yo pienso que era una persona que no le repercutió mucho porque pues no tuvo estudios. No creo que haya tenido que cambiarse por decir el nombre en el certificado de primaria, secundaria, preparatoria y esto. Yo pienso que no tiene estudio y nada más lo único que hizo, pues se cambió su nombre, les dijo a las personas cómo se llamaba ya y todos tranquilos. El problema es cuando nos cambiamos el nombre, cuando ya tenemos un certificado de primaria, secundaria, preparatoria, a veces hasta el título, ya es difícil luego cambiarse para hacer toda esa clase de procesos. Gracias. No, muchas gracias a ti. Una Y sí, pregunta. adelante. Corríjanme si me equivoco, pero parece que, o sea, el nombre no se cambia. Es decir, yo me llamo Justino. Si por algo no me gustara mi nombre Justino y me quisiera llamar Miguel, el nombre sigo teniendo el nombre de Justino. Ahí lo que pasa es que me aumentan el nombre para que me llame Miguel Justino. Y entonces, donde Miguel y Justino son la misma persona. Entonces no hay problema, o sea, no se tienen que cambiar papeles de la primaria, de la secundaria, o sea, todos los que ya tenemos. Sino simplemente a partir de ahí, yo les digo, ¿sabes qué? Me llamo Miguel y díganme Miguel. Me llamo Miguel Justino, pero me gusta que me digan Miguel. Entonces, ahí no hay problema, o sea, no hay ningún problema de que, de hecho, no es cambiar el nombre, es aumentar el nombre. Porque cambiar sería que en lugar de Justino, ahora me voy a llamar Miguel, pero no, me llamo los dos nombres, Miguel Justino. Entonces, si yo quiero que me digan Miguel, En el Justino, caso de mi vecino sí se cambió el nombre en el acta y pues no, nunca le he preguntado si tuvo que cambiarse en otro documento el nombre. Yo supongo que no, que solamente su acta y pues ya ahora se llama Wester porque él así se quería llamar. Oiga, No, pues, compañero, y en gracias. caso de, disculpe, compañero, y en el caso de las personas que quieren cambiar de género, de sexo, ¿cómo queda su nombre cuando ya propiamente se llaman como mujer, pues? ahí sí queda el nombre de la mujer, o sea, no sé cómo le hacen nunca he llevado un asunto así. Es un procedimiento pero sí sé que, administrativo. que los meten y ya queda el nombre de la mujer, como se llaman ahora. Es Bueno, un mira. juez. Bueno, perdón que me meta. No, adelante si gustas. Yo tengo experiencia aquí en el Código Civil para el Estado de Puebla, según el artículo 78 y el 79. Hay una jurisprudencia que se nombró de ello aquí en Puebla, que causó un revuelo bastante fuerte, que tiene que ver precisamente con el autopercibimiento, de acuerdo, que tiene la persona sobre sí misma, y el percibimiento que los tienen los demás, ¿de acuerdo? Si ustedes se van al Juris Lex y buscan en el Código del Código Civil del artículo 79 y 78, nace esa jurisprudencia del nombre, ¿de acuerdo? Que está muy bien justificada y tiene muy buenos considerandos y maneja precisamente lo que acaban de manejar. El tema desde el nombre común hasta el nombre como los demás me conciben. Si, por ejemplo, yo me llamo Alfredo Rosas, ¿no? Pero yo me veo a mí mismo como Yadira, vamos a ponerlo así, y los demás me dicen Yadira, pues es suficiente prueba, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente no es así, ¿verdad? Es una hipótesis, pero
En esa hipótesis llevado a la realidad, el Código Civil del Estado de Puebla lo contempla. De hecho, hasta este momento, solamente hay una persona en el estado de Tlaxcala que se llama Giselle. Ese es un nombre, ya es un nombre en su credencial de elector, como tal, que pudo lograrlo. Pero una cosa es cambiar el nombre y otra cosa es cambiar el género. Son dos cosas muy diferentes. ¿De acuerdo? O sea, de pasar de hombre a pasar a ser mujer es otro procedimiento muy diferente a cambiar el nombre. Yo me puedo llamar Yadira, pero sigo siendo hombre, ¿sale? Eso no cambia, nada más me cambié el nombre, ¿sale? Entonces, son dos temas con vertientes completamente diferentes, ¿sale? No sé si quedó más claro o los dejé con más dudas. Sí, gracias. Gracias, maestro. Yo tengo una duda. Dime, Isabel. Por ejemplo, cuando en las actas de nacimiento viene equivocado el nombre por un error de dedo, que pusieron una letra por otra, ¿sí? Hay ocasiones que, no sé, como para hacer efectivo un seguro, entonces no lo permiten, porque simple y sencillamente su justificación es que no concuerda con la persona, ¿no? O como en el caso de María, por ejemplo, yo me llamo María Isabel, completo el María, pero ya ve que hay en algunas donde ponían únicamente MA, ¿no? Y entonces, alguna ocasión recuerdo que yo llegué a colocar el MA nada más, y entonces también me acuerdo que fue en un seguro de vida, entonces por eso me decían que ya no concordaba, que no era la misma persona, para hacer efectivas algunas pensiones, o tengo unos conocidos que el señor se llama Rodolfo Juan, pero como a él no le gustaba, él siempre se ponía Juan Rodolfo, y se intercambiaba de lugar el nombre, nada más. Entonces, cuando él quiso jubilarse y hacer efectivo, como todos sus documentos decían Juan Rodolfo y su acta de nacimiento decía Rodolfo Juan, pues simple y sencillamente le dijeron que no era la misma persona y tenía que corregir todo, ¿no? Pero si, por ejemplo, en el Seguro Social, en el INE, no sé antes, pero hoy en día nos solicitan el acta de nacimiento para respaldar la información que se va a generar, ¿cómo es posible que en muchas anteriormente sí llevaran nombres o formas según la gente quería, ¿no? Y si además es válido, o sea, legalmente es válido que si se equivocaron y en lugar de ponerme María me pusieron Mario por error, pensemos, pues como no concuerda, pero no fue mi error, sino del instituto que me está pidiendo otro documento diferente al acta de nacimiento. Ok, a ver, vamos por partes. Hay dos formas de resolver o hacer corrección al respecto. Una es la vía administrativa, un juicio en materia administrativa, y la otra es un procedimiento administrativo que no es un juicio, ¿de acuerdo? Que propiamente es muchas veces, que propiamente es se tiene que tramitar ante el registro civil del Estado, ¿de acuerdo? Propiamente, y se tiene que subsanar esa duda. Ahora, lo que tú nombraste tiene demasiadas vertientes. ¿Por qué? Porque si es un tema de que la persona se fue a registrar con otro nombre en el Seguro Social y su acta de nacimiento tiene otro nombre, el problema es de esa persona por haberse registrado mal en el Seguro Social, tal cual. No es tema del registro civil, es tema individual de la persona. Si el que estaba anotando se fijó en lo que le dijo la persona o si propiamente anotó mal, entonces es un procedimiento que se lleva dentro del Seguro Social. Ya no tiene nada que ver ni un juicio ni un procedimiento administrativo, ¿de acuerdo? Es un tema meramente del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿vale? Entonces, hay que reconocer las vertientes. Si es un error de la persona del registro civil, que anteriormente, vamos a poner un ejemplo, que me hubieran puesto J. Alfredo, que me iba a llamar José Alfredo, pero como no cabía el José, pusieron J. Alfredo Rosas, ¿no? Entonces,
Yo me llamo J. Alfredo Rosas, vamos a poner un ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo tengo que hacer mi corrección de mi acta, ¿de acuerdo? Ahora, hay un tema, ¿qué pasa si yo me registré como J. Alfredo en mi acta de nacimiento, en mi CURP, en mi licencia de conducir, en el banco, en todas partes, ya me registré, ¿sale? Pues propiamente ahí tendría yo que llevar un juicio para cambiar el nombre en todos mis documentos, pero no se pierdan los efectos legales sobre cómo era yo conocido anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, son temas completamente diferentes. Siempre hay que aterrizarlo a qué es lo que quiero en concreto, porque realmente hay muchas respuestas a lo que tú preguntaste, pero las más concretas son las que te acabo de dar. ¿Sale? Ok, perdón, licenciado Antonio, me metí en su clase otra vez. Discúlpeme. No, está bien. Gracias, De hecho, profesor. es bueno sacar dudas, ¿verdad? Bien, en cuanto a este tema, a ver, adelante Isabel y cualquiera, Pati o Isabel. Perdón, buenas profesor, noches. yo bajo la mano. Sí. Buenas noches, licenciado. Buenas. Ahorita que estamos hablando de esto, ¿qué pasa cuando el error es por parte de la persona que está redactando el acta de nacimiento? Por así decirlo, es el papá de la recién nacida es Juan González y la mamá Miriam Preciado. Entonces, se equivocan y ponen en el apellido de la niña González Preciado, o sea, le agregan un González. Ahí, ¿qué procede para arreglar esta situación? Bueno, mira, cuando se trata de cuestiones, como por ejemplo el acta de nacimiento, y esto sí afecta, ¿no? En cuanto a lo demás, que pudiese ser a lo mejor solicitar un INE o cuestiones a lo mejor de escolares, ¿sí? Ahí se tiene que hacer una rectificación del acta, es decir, se tiene que eliminar la parte que está agregada. Sí es cierto que a lo mejor uno a lo mejor se pregunta, dice, bueno, ¿qué pasa si no fui yo, sino que fue la autoridad o quien estuvo registrando? Bueno, a veces también es nuestra responsabilidad, porque si les ha pasado, cuando vamos a registrar a alguien al registro civil, por lo general, pues nos dan una copia de cómo es que va a salir, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos checar y rectificar los datos, ¿sí? Si se encuentran correctos o no. Cuando esto sucede, por lo general sí se tiene que llevar a un juicio, ¿vale? Para eliminar esa porción. Ok. ¿Y se hace la solicitud ahí mismo en el registro? Bueno, una vez que se resuelve el juicio, sí, se manda a hacer la corrección al registro civil, ¿vale? Pero no tienes que ir directamente al registro civil porque el registro civil no te va a hacer esa rectificación. No va a eliminar nada más porque sí los datos, ¿sí? Porque ya se encuentran registrados. En cuanto al derecho al nombre, existe un estándar probatorio para su modificación, ¿sí? Pues debe de superar ciertas gradas de necesidad y proporcionalidad, ¿ok? Entonces son cuestiones que tienen que ir valorando conforme a cómo se presenta la situación. En este caso se tiene que se tiene que eliminar la porción que está extra, ¿sí? Pero como es el nombre, y el nombre sí es un poco delicado en cuanto a sus modificaciones, sí se tiene que hacer una rectificación, pero en ese aspecto, mediante un juicio. Es muy complicado que por la vía administrativa te lo quieran hacer, porque no son errores pequeños o que realmente no puedan afectar, ¿no? A lo mejor que una letra de más o X así, probablemente pueda proceder administrativamente. Pero cuando ya hay un extra, ¿no? Un apellido extra, un nombre extra o un mal escrito, ahí sí por lo general se requiere de instaurar un juicio. ¿Vale? Ok, muchas gracias, Liz. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a continuar. En cuanto al tema que estábamos hablando, pues en cuestión de cambio de nombres, ya habíamos mencionado que en el cambio de nombre de pila hay una enorme insuficiencia en la ley positiva, ya que por lo general, pues no puede realizarse el cambio a decisión de las personas
Esto al menos que el Poder Judicial y mediante una resolución, pues se comprueben los motivos por los cuales se requiere cambiar el nombre. ¿Sale? En cambio, aún así existe legislación que admite el cambio de nombre a intereses de las personas, lo cual hasta incluso resulta indiscutible. Como vemos, pues la legislación no está homologada como tal en ese aspecto. Podemos encontrarnos incluso tesis aisladas que nos manejan que el derecho al nombre es un derecho humano y por tanto tenemos una facultad de modificarlo a fin de adecuarlo a la realidad social de la persona. En cuanto a las cuestiones que platicaban hace rato de identidad de género autopercibida, también existen articulados que transgreden los derechos a la igualdad, a la identidad y al nombre de estas personas transgénero, ¿va? Porque se considera que existe una discriminación normativa. Incluso se puede realizar una rectificación de acta de nacimiento y procede por cambio de sexo de una persona. ¿Ok? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 18, nos menciona el derecho al nombre y dice que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres, o al menos a uno de ellos. Y también nos dice que la ley reglamentaria, ¿sale?, deberá hacerlo de asegurar este derecho para todos, mediante supuestos si es que fuese necesario. Ahora bien, tocante al Estado civil, dime. Perdón, ya sabe que no tengo manita, disculpe que lo interrumpa. No hay problema. Es que me acaban de preguntar algo y la verdad no supe qué contestar. Espérame. Mire, ahorita, hace como unas 5 horas, nació un bebé, ajá, pero nació con los genitales de hombre y de mujer. Y, por ejemplo, aquí en este caso, ¿cómo le puede hacer para registrarlo? Desgraciadamente falleció. Pero ¿cómo le pueden hacer para registrarlo? ¿Como hombre o como mujer? No supe qué contestar. Bueno, mira, paréceme que en esos casos se le da la facultad a los padres de elegir el sexo, ¿sí? No sabría decirte exactamente si se puede hacer una reasignación de género en el aspecto de que, bueno, no se ha identificado como tal, ¿sí? Y debido a esto, hasta donde tengo yo conocimiento, los padres tienen la facultad de poder elegir el sexo cuando suceden este tipo de cuestiones, ¿no? Porque prácticamente la codificación pues no lo prevé como tal. ¿Sí me explicó? Sí, Lick. Oiga, y por ejemplo, tienen un seguro de vida y el seguro no le quiere reconocer al papá por nada más a la mamá, bueno, pues ella fue la que lo tuvo, y el papá no. Ahí en esos casos, ¿qué se puede hacer? También no supe, perdón. Bueno, mira, necesitaríamos conocer un poco más acerca de la situación, ¿sí? Para poder determinar qué es lo que sería procedente. Porque pues, la información, pues ahora sí que no nos alcanza como para poder determinar qué hacer, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo o por qué fue lo que pasó. Sí, perfecto. Pero con lo primero, que los papás tienen que decidir, ¿verdad? Entonces, con lo que usted me dijo. Muy bien. Tienen la facultad de poderlo decidir. Muy bien. Muchas gracias, Lee. Perdón Sí. por interrumpir. No hay ningún problema, no te preocupes. Ahora bien, en cuanto al Estado civil, en el derecho romano, el Estado civil giraba en torno a 3 clases esenciales, las cuales eran denominadas como la libertad, la ciudadanía y la familia. Estas autorizaban la plena capacidad y hacían que el hombre, ¿sale? Es decir, solo el hombre libre, ciudadano, y que no se encontraba sometido a nadie, era apto de plenitud y por tanto no estaba sometido a la restricción del padre. El padre de familias era el que tenía la autoridad en aquellos tiempos. En cuanto al domicilio, vamos a verlo de esta manera. Es entendido como aquella forma de tener localizado el dónde se ejerce la actividad.
Esto tanto en lo profesional como en el de vivir íntimamente en la familia, ¿ok? En cuanto a la legislación mexicana, las denominaciones como domicilio o como residencia tienen un uso indistinto, ¿sale? Pues debe considerarse el domicilio como el lugar del principal asiento de los negocios e intereses personales, y residencia como aquel espacio donde la persona vive su vida íntima y familiar. Esto lo podemos encontrar en el Código Civil Federal, en su artículo 29, que nos menciona que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y, a falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan, y en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. En apoyo a esto, su artículo 40 nos menciona que el domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho este no esté allí presente. ¿Ok? Tocante al tema de la nacionalidad, esta es definida como aquella condición en la que se encuentra una persona por su vinculación a un estado o la concepción de derechos, así como deberes. La forma en cómo se adquiere se encuentra clasificada en originarios, estos son por filiación y nacimiento en el territorio, y derivativos, que es la posesión de estado, la adopción, la opción, la carta de naturaleza y la residencia. Estos factores los podemos ver en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 30, que nos dice que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Si lo checamos, ahí mismo podemos encontrar los supuestos. En cuanto al patrimonio, en el tiempo de las 12 tablas, la denominación del patrimonio familiar era señalado como los términos res familias y familia pecuniae. Esto significaba la potestad y derechos sobre las cosas. Ahora bien, entendido en nuestros días como aquel atributo de la personalidad que consiste en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que todos tenemos como personas, ¿sí? Sin excepción. La capacidad, que también es otro atributo de la personalidad, pues es denominada como aquella facultad que tiene el ser humano para desempeñar alguna función. Esto ya sea físico, motriz o intelectual. O bien incluso como aquella posibilidad jurídica que tiene una persona física para realizar actos jurídicos en términos de derecho. Porque eso estamos hablando. Ahora, al definir la personalidad, esta se condicionaba como una forma de vida que en la antigüedad, ¿sale? Pero que fue variando conforme el paso del tiempo, y se constituye esta personalidad como aquel importante poder, ¿sí? Con el cual podemos definir e identificar el cómo se adquiere y cómo se pierde la personalidad. Y en su caso, poder determinar estas dos situaciones desde la concepción hasta el final de los días. ¿Ok? Voy a tocar un tema rápido por el tiempo que nos queda, ¿sí? El Código Civil del Estado de Puebla, en su artículo 74, nos dice que los derechos de la personalidad son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, ingravables y pueden oponerse a las autoridades y a los particulares sin más límite que el derecho similar de estos últimos. ¿Ok? ¿Puede repetir el artículo, profesor, por favor? El artículo 74 del Código Civil para el Estado de Puebla. Gracias. Sí. Pues eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Pues, Gracias. Les agradezco a todos su presencia, espero que estén muy bien y les deseo una excelente noche, que estén de lo mejor.
Felices fiestas. Igualmente. Gracias, profesor. Igualmente. Buena noche, vaya. Toman, no manejen. Gracias, profesor. ¡Viva México, señores! Viva México. Así es. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias.